A mis 70 años me encontré paralizada frente a mi propia casa de playa en Acapulco, sintiendo como las llaves escurrían entre mis dedos sudorosos. ¿Qué hace esta vieja inútil aquí? No hay lugar para parásitas como tú, me gritó mi nuera Jimena desde la terraza con una copa de vino en la mano. Había manejado 3 horas esa mañana de viernes, esperando encontrar mi santuario vacío y tranquilo como siempre. Lo que encontré fue una pesadilla. Mi casa había sido invadida completamente por su familia. Mis muebles antiguos estaban destrozados. Mi jardín que cuidaba con tanto amor estaba convertido en un basurero. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y déjame en los comentarios desde donde estás viendo esta historia. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Esa mañana conduje desde la Ciudad de México hasta mi casa de playa en Acapulco, un viaje que había realizado cientos de veces durante los últimos 20 años. Conocía cada curva de esa carretera costera, cada vista panorámica del Pacífico, cada pequeña tienda al borde del camino donde solía comprar mangos frescos. El viaje duraba exactamente 3 horas si no había tráfico. 3 horas de anticipación, imaginando el sonido de las olas, el olor a sal marina, la paz absoluta que encontraba en mi refugio personal. Esta casa representaba mucho más que ladrillos y concreto para mí. Era el testimonio vivo de todo lo que había logrado construir en esta vida. Cada peso invertido en ella provenía de mi propio esfuerzo. Cada teja del techo, cada ventana con vista al mar, cada azulejo de la cocina había sido pagado con el dinero que gané trabajando día y noche como costurera desde que quedé viuda a los 50 años. 20 años de ahorro disciplinado, de sacrificio constante, de sueños convertidos en realidad. Cuando finalmente giré hacia la entrada privada de mi propiedad, lo primero que noté fue completamente inesperado. Había 4 autos desconocidos estacionados descuidadamente en mi garaje, bloqueando incluso la entrada. Música estridente de reggaetón resonaba por toda la propiedad, tan alta que podía sentir la vibración en mi pecho. El sonido festivo y vulgar contrastaba violentamente con la serenidad que siempre caracterizaba este lugar. Mi instinto me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Estacioné mi auto en la calle porque no había espacio en mi propio garaje. Mientras bajaba del vehículo, el impacto visual de lo que vi casi me hace perder el equilibrio. Mi jardín, ese hermoso jardín que había cultivado personalmente cada fin de semana durante años, estaba completamente devastado. Botellas vacías de cerveza y tequila estaban tiradas por todo el césped que mantenía perfectamente cortado. Había colillas de cigarros flotando en mi fuente de cantera. Los niños corrían salvajemente por la terraza de madera, arrastrando sus bicicletas sobre la superficie barnizada que había costado una fortuna restaurar el año anterior. Mis macetas de barro con geranios rojos, esas que había cuidado desde esquejes durante 5 años, estaban volcadas y pisoteadas. Las sillas artesanales de mimbre que compré en un viaje a Oaxaca estaban cubiertas con toallas mojadas que goteaban sobre la madera. Había ropa interior colgada de mis bugambilias. Platos sucios apilados sobre mi mesa de jardín de hierro forjado. El lugar parecía haber sido invadido por vándalos sin el menor respeto por la propiedad ajena. Caminé despacio hacia la entrada principal, sintiendo como mi corazón latía cada vez más rápido. Las llaves pesaban en mi mano como si fueran de plomo. Fue entonces cuando la vi. Jimena, mi nuera, estaba parada en el marco de la puerta principal con una actitud de dueña absoluta. No solo estaba usando mi delantal favorito, ese que bordé a mano con hilo de seda hace 10 años, sino que además sostenía una de mis copas de cristal de Bohemia, las que solo usaba en ocasiones especiales. Sus ojos me miraban con esa frialdad calculadora que ya conocía demasiado bien. Jimena, no sabía que ustedes estaban aquí, dije intentando mantener mi voz firme a pesar del shock que sentía recorrer todo mi cuerpo. Esta es mi casa. Siempre vengo aquí en los puentes festivos. Llevo 20 años haciendo lo mismo. Su risa fue cortante como un cuchillo. No fue una risa de diversión sino de puro desprecio, un sonido diseñado para humillarme, para hacerme sentir pequeña e insignificante en mi propia propiedad. A Isabel, por favor, deja el drama, respondió con sarcasmo mientras daba un sorbo a su copa. Rodrigo me dio permiso completo para usar esta casa cuando quisiéramos. Además, mira alrededor, nosotros le estamos dando vida a este lugar. Tú solo vienes aquí a sentarte como una anciana amargada a mirar el mar. Estábamos desperdiciando esta propiedad manteniéndola vacía para tus caprichos. Antes de que pudiera procesar completamente sus palabras hirientes,
Más personas comenzaron a salir de mi casa como si fuera una convención familiar. Primero apareció Verónica, la hermana de Jimena, arrastrando a sus 2 hijos adolescentes que llevaban puestas mis toallas de playa diseñador. Luego su madre de cabello teñido de rubio barato, quien me evaluó de pies a cabeza con una mueca de disgusto. Un hombre corpulento con una camisa hawaiana absurdamente colorida emergió fumando un puro, las cenizas cayendo directamente sobre mi alfombra persa del recibidor. Una joven delgada cargaba un bebé llorón, mientras un tipo con tatuajes en el cuello fumaba tranquilamente sentado en mi mecedora antigua de caoba. Todos, absolutamente todos, me miraban como si yo fuera una intrusa molesta que acababa de arruinar su fiesta perfecta. «Así que esta es la famosa suegra controladora de la que tanto hablas», preguntó la madre de Jimena, mirándome de arriba abajo con desdén apenas disimulado. Pensé que sería más alta, más imponente. Se ve bastante insignificante para causar tantos problemas. Las carcajadas que siguieron resonaron en mis oídos como bofetadas sonoras. Ahí estaba yo, una mujer de 70 años, vestida con mi ropa simple de viaje, mi blusa de algodón y mis pantalones cómodos, siendo juzgada y ridiculizada por completos extraños que se habían apoderado de la casa que construí con el sudor de décadas de trabajo honesto. «¿Dónde está Rodrigo exactamente?», pregunté con voz temblorosa, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. «Mi hijo tiene que estar aquí. Necesito que me explique qué demonios está pasando». «Rodrigo está trabajando en la oficina, como hace cualquier hombre responsable», contestó Jimena mientras se cruzaba de brazos en una pose defensiva. «A diferencia de ciertas personas, él tiene obligaciones reales, una carrera importante, facturas que pagar. Mira, Isabel, seamos brutalmente honestas aquí. No hay ningún espacio disponible para ti en esta casa ahora mismo. Todos los cuartos están ocupados por familias que realmente los necesitan. La cocina está en uso constante preparando comida para todos nosotros. Y francamente, tu presencia aquí solo va a crear drama innecesario y arruinar el ambiente familiar que hemos creado». Sentí como si me hubieran abofeteado. Esta mujer, de hecho, me estaba echando de mi propia casa. La casa que diseñé personalmente. La casa cuya hipoteca pagué religiosamente cada mes durante 10 años. La casa por la cual trabajé jornadas de 16 horas cosiendo vestidos de novia, trajes de quinceañera, uniformes escolares para familias enteras. «Y eso no es todo», continuó Jimena, su voz tornándose más venenosa con cada palabra. «Ya tuve una conversación muy seria con Rodrigo sobre este asunto. Ambos estamos completamente de acuerdo en que esta casa está siendo desperdiciada criminalmente. No tiene el menor sentido que permanezca vacía y abandonada 11 meses al año mientras tú vives cómodamente en tu departamento rentado de la Ciudad de México. Nosotros tenemos 3 niños que necesitan desesperadamente espacio para jugar, para crecer, para desarrollarse como personas. Tú ya viviste tu vida. Es momento de que pienses en las nuevas generaciones». Sus palabras me atravesaron como balas. 20 años enteros de mi vida dedicados a construir este refugio después de quedar viuda. 20 años pagando cada maldito centavo con dinero ganado honestamente. 20 años manteniendo cada detalle perfectamente, cada planta regada, cada rincón limpio y cuidado, convirtiendo este espacio en mi santuario personal más sagrado. Esta casa está legalmente a mi nombre. Jimena, logré articular finalmente, aunque mi voz sonaba débil y quebrada. Tengo todas las escrituras originales. Yo pago el predial, el agua, la luz, el mantenimiento. Yo la construí desde cero cuando no era más que un terreno baldío. Ay, por favor, ya basta con ese cuento. Me interrumpió alzando dramáticamente la voz para que todos pudieran escuchar. Siempre es lo mismo contigo, Isabel, que si es tuya, que si tú pagaste, que si tú hiciste. Rodrigo es tu único hijo, tu sangre. Por las leyes naturales de la familia, lo que es tuyo también le pertenece a él, y lo que es de mi esposo automáticamente también es mío. Así funcionan las familias normales en el mundo real. Tal vez deberías salir más de tu burbuja de soledad y aprender cómo vive la gente real. Los niños dejaron de correr y gritar. Todos los adultos presentes me observaban en absoluto silencio, como espectadores en un coliseo esperando ver sangre. Podía sentir físicamente el peso de sus miradas juzgándome, evaluándome, esperando mi reacción. La humillación me quemaba las mejillas como hierro al rojo vivo, pero algo ancestral dentro de mí, algo forjado en décadas de supervivencia y lucha, se negaba rotundamente a quebrarse.
Una de las adolescentes, que supuse era la sobrina malcriada de Jimena por el parecido físico, se acercó arrastrando sus chanclas ruidosamente y me miró con total insolencia. ¿Y usted por qué no se larga a un hotel o algo así?, preguntó masticando chicle ruidosamente. Mi tía tiene toda la razón del mundo. Ya no cabe ni un alfiler más en esta casa. No hay espacio para gente extra que solo viene a causar problemas. Muy bien, está perfectamente bien, respondí finalmente, forzando una sonrisa que sabía perfectamente bien que no alcanzaba mis ojos. Entiendo completamente la situación. Veo con total claridad lo que está sucediendo aquí. La sonrisa triunfal de Jimena se expandió por todo su rostro como si acabara de ganar el premio mayor de la lotería. Los demás invasores parecían satisfechos, incluso orgullosos, como si hubieran presenciado una victoria épica contra una villana que finalmente había sido derrotada. No tenían ni la más remota idea del vendaval que acababan de desatar. No conocían realmente a Isabel Aguilar. Caminé de regreso a mi auto con pasos medidos, lentos pero llenos de dignidad. No les daría la satisfacción de verme correr o llorar. Mientras conducía alejándome de mi propia casa buscando desesperadamente algún hotel disponible, mi mente comenzó a viajar inevitablemente hacia el pasado. Recordé cuando esta propiedad no era absolutamente nada más que un pedazo de tierra árida lleno de piedras, maleza y basura abandonada. Tenía apenas 50 años en ese entonces. Rodrigo era un joven de 25, recién graduado de la universidad. Éramos solo nosotros dos contra el mundo entero, unidos contra las adversidades de la vida. Yo acababa de tomar la decisión más importante de toda mi existencia adulta: construir un refugio hermoso, un lugar seguro donde nuestra pequeña familia pudiera crear recuerdos felices para siempre. El Hotel Playa Dorada me costó 950 pesos la noche, una cantidad absurda de dinero que definitivamente no había planeado gastar porque se suponía que estaría durmiendo cómodamente en mi propia cama, en mi propia casa, en mi propia propiedad. Pero ahí estaba yo, haciendo check-in como cualquier turista común y corriente, mientras mi casa era ocupada ilegalmente por invasores que se sentían con todo el derecho del mundo a mi propiedad. Esa noche interminable, sentada completamente sola en el pequeño balcón del hotel, mirando las luces distantes de mi casa brillando a lo lejos como una burla cruel, sentí algo que no había experimentado en décadas. Una ira absolutamente fría, calculada, inteligente comenzó a formarse lentamente dentro de mi pecho. No era esa rabia impulsiva e incontrolable que te hace gritar y perder completamente el control de tus acciones. Era algo infinitamente más peligroso, más letal. Era la ira metódica de una mujer que había sobrevivido a la pobreza extrema, a quedar viuda joven, a décadas enteras de trabajo agotador sin descanso. Jimena acababa de cometer el error más grande de toda su vida. Había subestimado completamente, totalmente, absolutamente a Isabel Aguilar. A la mañana siguiente me levanté exactamente a las 6 de la mañana después de una noche casi sin dormir. Cada vez que lograba cerrar los ojos por un momento, veía la sonrisa arrogante y cruel de Jimena. Escuchaba sus palabras venenosas resonando en mi mente una y otra vez como un disco rayado. Tomé un café rápido y amargo en el restaurante del hotel, sin siquiera probar el pan dulce que venía incluido. Decidí regresar inmediatamente a la casa para intentar tener una conversación más calmada, más racional. Tal vez todo había sido un terrible malentendido. Tal vez Rodrigo aparecería y pondría fin inmediato a esta situación completamente absurda. Cuando llegué cerca de las 8 de la mañana, encontré mi propia puerta principal cerrada con llave. Mi puerta. Tuve que tocar el timbre repetidamente como si fuera una vendedora ambulante cualquiera. Verónica, la hermana mayor de Jimena, finalmente abrió. Todavía estaba en pijama, con el cabello revuelto y cara de extremo disgusto por haber sido despertada. ¿Ahora qué quieres?, preguntó sin siquiera un buenos días, bloqueando la entrada con su cuerpo. Le expliqué educadamente que necesitaba recoger algunas cosas personales importantes y hablar urgentemente con Jimena sobre esta situación. Su respuesta me dejó completamente aturdida, paralizada. Jimena está durmiendo todavía porque estuvo despierta hasta las 3 de la madrugada organizando todo. Y sobre tus cosas, pues ya no están donde las dejaste. Las metimos todas en bolsas de basura grandes en el garaje para que no estorbaran por toda la casa. Estaban ocupando espacio que necesitábamos. Mis cosas personales, mi ropa, mis artículos de baño, mis libros favoritos,
metidos en bolsas de basura en el garaje como si fueran desperdicios para tirar. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo directamente en el pecho y lo giraran lentamente. Finalmente me dejó entrar, pero me sentí como una completa extraña invasora en mi propia casa. El olor había cambiado por completo. Ya no era esa fragancia fresca de limón y lavanda que siempre mantenía. Ahora era una mezcla nauseabunda de comida grasosa rancia, humo de cigarro barato y perfume excesivamente dulce. La sala de estar era irreconocible. Había colchones inflables ocupando todo el espacio, ropa tirada por todos lados, juguetes rotos, zapatos sucios, basura acumulada. Cuando entré a mi cocina, mi corazón literalmente se detuvo por un segundo. Mi hermosa cocina, la que diseñé cuidadosamente pensando en todas las comidas navideñas que prepararía para la familia, estaba completamente destruida. La estufa italiana estaba cubierta de grasa quemada negra. El fregadero de acero inoxidable desbordaba con montañas de platos sucios que ya despedían un olor putrefacto. Mis sartenes francesas de cobre que costaron una fortuna tenían manchas negras permanentes en el fondo. El horno estaba lleno de comida derramada carbonizada. ¿Dónde están exactamente mis platos de porcelana italiana?, pregunté con voz temblorosa, sintiéndome al borde del colapso. Así, esos, respondió Verónica sin mostrar ni una pizca de remordimiento. Algunos se rompieron cuando los niños estaban jugando a las escondidas. Ya sabes cómo son los niños, rompen todo. Jimena dice que de todos modos ya estaban muy viejos y pasados de moda. Nadie usa ese tipo de platos tan formales hoy en día. Mis platos de porcelana de Limoges, Francia, los que compré uno por uno durante años, ahorrando cada peso extra que conseguía, los que solo usaba en Navidad y cumpleaños especiales porque los trataba como verdaderos tesoros familiares. Estaban rotos, destruidos, desechados como basura común sin ningún valor. Subí lentamente las escaleras hacia mi habitación principal, ese santuario privado donde había planeado descansar y meditar durante este fin de semana. La puerta estaba completamente abierta de par en par. Adentro encontré a la madre de Jimena, tranquilamente organizando ropa en mi armario personal como si fuera completamente suyo. Disculpe señora, dije intentando con todas mis fuerzas mantener algún vestigio de compostura. Esta es mi habitación privada, mi espacio personal. No se preocupe para nada. Isabel, respondió sin siquiera voltear a mirarme mientras continuaba hurgando entre mis cosas. Mi hija Jimena ya me explicó toda la situación familiar. Me dijo que puedo usar este cuarto sin problema. No se angustie. Voy a cuidar muy bien de todas sus cosas. Mire, hasta organicé su ropa vieja en estas bolsas plásticas para que no se arrugue demasiado. Mis vestidos elegantes, mis blusas de seda, mis zapatos de cuero italiano, absolutamente toda mi ropa personal estaba metida violentamente en bolsas de plástico negro como si fuera ropa destinada para caridad o directamente para la basura. Dos muchachos desconocidos, que parecían tener unos 20 años, dormían profundamente en mi cama king size. Mis almohadas de plumas de ganso estaban tiradas en el piso cubiertas de manchas oscuras que preferí no identificar. Mientras observaba esta escena absolutamente surrealista, como sacada de una pesadilla, noté algo que inmediatamente llamó mi atención de manera alarmante. Mi armario secreto, ese espacio especialmente diseñado y escondido detrás del armario principal donde guardaba todos mis documentos importantes, joyas de valor y objetos sentimentales irreemplazables, estaba ligeramente entreabierto. Era un lugar que absolutamente nadie más que yo debería conocer siquiera que existía. Con el corazón latiendo violentamente como un tambor de guerra, esperé pacientemente a que la madre de Jimena saliera de la habitación por un momento. En cuanto lo hizo, me dirigí directamente al armario. El espacio sagrado había sido completamente violado, profanado. Mis documentos legales estaban desordenados, algunos incluso tirados en el piso con pisadas encima. Las joyas heredadas de mi madre, esas que había conservado durante más de 40 años, habían desaparecido por completo. Los títulos de propiedad originales de la casa estaban arrugados como si alguien los hubiera revisado sin el menor cuidado o respeto. Pero lo verdaderamente alarmante, lo que hizo que mi sangre se congelara en mis venas, fue encontrar papeles legales que definitivamente no eran míos. Documentos con los nombres de Rodrigo y Jimena impresos en letras grandes. Los tomé con manos que temblaban incontrolablemente y leí rápidamente, mi mente apenas capaz de procesar lo que mis ojos veían. Era una solicitud formal de cambio de propiedad.
Querían transferir legalmente la casa completa a nombre de Rodrigo, alegando específicamente que yo, debido a mi edad avanzada y mi supuesta condición mental deteriorada, ya no era capaz de gestionar responsablemente propiedades de valor. Condición mental deteriorada. Yo, la misma mujer que había manejado perfectamente mis finanzas durante 70 años completos. Yo, quien construyó un patrimonio sólido desde absolutamente nada. Yo, quien todavía trabajaba activamente y mantenía mi completa independencia financiera y mental. Querían declararme oficialmente demente, incapaz, para poder robar legalmente mi casa. El documento tenía fecha de hace apenas 2 semanas. Esto confirmaba sin ninguna duda que esta invasión no había sido espontánea ni accidental. Era parte de un plan elaborado, cuidadosamente diseñado para despojarme de mi propiedad usando la mismísima ley a su favor. En el fondo de los papeles apilados encontré algo que me heló la sangre hasta los huesos. Una tasación inmobiliaria profesional reciente. Había evaluado mi casa de playa en exactamente 2.800.000 pesos. Y había una nota manuscrita con la caligrafía inconfundible de Jimena que decía textualmente: con este dinero finalmente podemos comprar un departamento mucho más grande en Polanco y mandar a los 3 niños a esa escuela privada bilingüe cara. Solo necesitamos que R firme estos últimos papeles y asegurarnos que la viejita no cause absolutamente ningún problema legal. Podemos manejarla fácilmente. La viejita, así me llamaban a mis espaldas entre ellos. La viejita que no debería causar ningún problema mientras la despojaban sistemáticamente de todo lo que había construido en 70 años de vida honesta y trabajo duro. Cuidadosamente puse todos estos documentos incriminatorios en mi bolsa como evidencia crucial. Esto ya no era simplemente una invasión familiar desagradable. Era un robo planeado meticulosamente, un fraude elaborado específicamente para despojarme del trabajo de toda mi vida, con mi propia sangre, mi único hijo, como el cómplice principal. Bajé las escaleras en completo silencio, moviéndome como un fantasma. Al pasar por el pasillo principal escuché a Jimena hablando por teléfono en la terraza trasera. Hablaba en voz muy alta, sin preocuparse lo más mínimo por ser escuchada o descubierta. No, mamá, escucha, no te estreses para nada por esto, decía con tono casual. El abogado ese que contratamos dice que es facilísimo. Como Rodrigo es hijo único, puede reclamar legalmente la herencia anticipada debido a la incapacidad mental comprobada de la madre. Y en cuanto la casa esté oficialmente registrada a su nombre, podemos hacer absolutamente lo que nos dé la gana con ella. Venderla, rentarla, hipotecarla, lo que sea necesario. Herencia anticipada por incapacidad. Querían declararme legalmente demente para poder robar mi herencia mientras yo todavía estaba completamente viva, sana y en pleno uso de mis facultades. Sí, exacto, continuó Jimena mientras yo escuchaba paralizada detrás de la puerta. Ya mandamos todos los papeles médicos necesarios. Pagamos 5,000 pesos casa a ese doctor corrupto de la clínica barata de San Jerónimo para que firmara un informe oficial diciendo que Isabel tiene demencia senil avanzada y Alzheimer incipiente. Rodrigo no quería hacerlo al principio, se sentía mal, pero le expliqué claramente que es por el bien futuro de nuestros hijos. Ellos merecen oportunidades, merecen lo mejor. Papeles médicos completamente falsos. Un médico corrupto sobornado. Un informe de demencia senil y Alzheimer completamente inventado de la nada. Mi propio hijo, convencido por su esposa manipuladora de que despojar a su madre de su propiedad era moralmente aceptable. Todo supuestamente por el bien de los niños. Salí de esa casa de pesadillas sin despedirme de absolutamente nadie. Ya no había nada que discutir o aclarar. Las palabras habían perdido todo su significado y valor. Esta situación ya no era una simple disputa familiar que pudiera resolverse con conversaciones educadas y buenas intenciones. Era una guerra declarada oficialmente. Y ellos habían disparado el primer tiro usando las armas más sucias y cobardes posibles. Mentiras elaboradas, documentos médicos falsificados, corrupción descarada y la manipulación psicológica total de mi propio hijo. En el camino de regreso al hotel, mis manos temblaban violentamente sobre el volante del auto, pero no era miedo lo que sentía. Era determinación pura, cristalizada. Sabía exactamente, precisamente lo que necesitaba hacer ahora. Isabel Aguilar no sería jamás la víctima pasiva e indefensa de esta traición brutal. Sería la arquitecta de mi propia justicia, la protagonista de mi propia venganza legal.
El lunes por la mañana muy temprano conduje directamente al banco principal donde tenía todas mis cuentas desde hacía 15 años. Necesitaba verificar urgentemente exactamente cuánto dinero tenía disponible para esta guerra legal que estaba a punto de comenzar. Durante los últimos 20 años había continuado ahorrando religiosamente, casi obsesivamente, incluso después de terminar completamente de pagar la hipoteca de la casa. Cada mes sin falta guardaba al menos 3,000 pesos de mi pensión y de los ingresos variables de mi trabajo continuo de costura especializada. Había aprendido desde muy joven, desde niña, que el dinero ahorrado cuidadosamente representa poder real, seguridad absoluta, libertad genuina. El gerente del banco, el señor Javier Mendoza, me conocía personalmente desde hacía casi 15 años. Un hombre extremadamente serio, profesional y meticuloso que siempre había respetado profundamente mi disciplina financiera inquebrantable. Isabel, ¿cómo puedo ayudarla el día de hoy?, preguntó con una sonrisa genuinamente cálida cuando entré a su oficina privada. Necesito urgentemente el saldo exacto y detallado de absolutamente todas mis cuentas, señor Javier. Y también necesito hablar sobre un asunto legal extremadamente delicado y serio. Cuando me mostró los números precisos en la pantalla de su computadora, sonreí por primera vez en varios días. Tenía exactamente 387,000 pesos en mi cuenta de ahorros principal, otros 123,000 pesos en certificados de depósito a plazo fijo, y 62,000 pesos en mi cuenta corriente de uso diario. En total, 572,000 pesos. Más de medio millón de pesos ahorrados meticulosamente a lo largo de décadas. Jimena se había equivocado completamente en sus cálculos mezquinos. Pensó estúpidamente que yo era una viejita pobre y vulnerable que dependía únicamente de una pensión gubernamental miserable. No sabía, no tenía ni idea, que Isabel Aguilar había sido una trabajadora absolutamente incansable durante toda su vida adulta, ahorrando disciplinadamente cada peso extra disponible para protegerse exactamente de este tipo de situaciones traicioneras. Señor Javier, necesito que congele inmediatamente cualquier intento de terceras personas de acceder a mis cuentas bancarias. Y también necesito una carta oficial del banco confirmando inequívocamente mi completa capacidad mental para gestionar mis finanzas personales. Por supuesto, Isabel, respondió con el ceño fruncido, preocupado. ¿Hay algún problema serio que deba conocer? Mi propia familia está intentando activamente declararme mentalmente incapaz para apropiarse ilegalmente de mis bienes. Están usando documentos médicos falsificados. Su rostro se puso inmediatamente serio, casi severo. Esto es extremadamente grave, señora Aguilar. Esto constituye fraude en múltiples niveles. ¿Necesita que le recomiende un excelente abogado especializado en estos casos? Sí, por favor, lo necesito urgentemente. Me entregó una tarjeta profesional elegante. Tomás Galindo, abogado especialista en derecho familiar y fraude patrimonial. Es absolutamente el mejor en este tipo de casos tan complejos. Dígale que yo personalmente la recomendé. Salí del banco con una energía completamente renovada corriendo intensamente por mis venas. No era solamente la tranquilidad reconfortante de saber que tenía suficientes recursos financieros para defenderme adecuadamente. Era la claridad mental absoluta de tener finalmente un plan de acción concreto y ejecutable. Llamé a Tomás Galindo inmediatamente desde el estacionamiento del banco, sin perder ni un segundo más. La secretaria que contestó tenía una voz profesional y eficiente. Bufete Galindo y Asociados. Buenos días. Buenos días. Necesito urgentemente hablar con el licenciado Tomás Galindo. Me enviaron del Banco Nacional. Es un caso extremadamente urgente de fraude patrimonial contra un adulto mayor. Hubo una pausa breve mientras escuchaba teclear rápidamente. El licenciado puede atenderla hoy mismo a las 4 de la tarde. ¿Es suficientemente urgente para usted? Perfectamente urgente, respondí sintiendo como mi determinación se solidificaba aún más. Pasé el resto de la mañana organizando meticulosamente todos los documentos que había recolectado. Los papeles falsos de transferencia de propiedad, fotos detalladas de todos los daños visibles a mi casa, una lista exhaustiva de artículos robados o destruidos, copias de absolutamente todos mis títulos de propiedad legítimos. También imprimí capturas de pantalla de las redes sociales de Verónica, donde se jactaba públicamente de estar disfrutando su nueva casa de playa en Acapulco, etiquetando la ubicación exacta.
A las 4 en punto de la tarde estaba sentada en el elegante despacho del licenciado Tomás Galindo. Era un hombre de aproximadamente 45 años, con cabello perfectamente peinado con algunas canas distinguidas y ojos intensamente inteligentes que inspiraban confianza inmediata. Su oficina estaba llena de diplomas, reconocimientos y libros legales que llegaban hasta el techo. Señora Aguilar, cuénteme absolutamente todo desde el principio exacto. No omita ni un solo detalle, por pequeño o insignificante que le parezca. Narré la historia completa sin interrupción. La invasión brutal de mi casa, las humillaciones públicas de Jimena, los documentos completamente fraudulentos, el informe médico totalmente falsificado, las joyas valiosas robadas, la traición imperdonable de Rodrigo. Mientras hablaba, el licenciado Galindo tomaba notas detalladas, haciendo preguntas extremadamente precisas que demostraban su vasta experiencia en exactamente este tipo de casos. ¿Tiene todos los documentos originales de propiedad en su poder?, preguntó mirándome directamente por encima de sus elegantes lentes de diseñador. Sí, absolutamente todos ellos. La casa está 100% registrada a mi nombre. Pagué personalmente cada centavo de la construcción inicial y tengo guardados meticulosamente todos los recibos de los últimos 20 años. ¿El médico que supuestamente firmó ese informe de demencia la ha examinado personalmente alguna vez? Jamás en toda mi vida. Ni siquiera conozco su nombre completo. Nunca he ido a esa clínica que mencionaron. Excelente, esto es evidencia clara de falsificación de documentos médicos oficiales. Un delito federal extremadamente grave. ¿Tiene alguna documentación específica de las joyas robadas? Sí, varias de ellas, especialmente el reloj antiguo de oro de mi difunto esposo y el collar de perlas. Están aseguradas oficialmente por un valor total de 35,000 pesos. El licenciado Galindo sonrió con satisfacción profesional. Señora Aguilar, su caso es absolutamente sólido, increíblemente sólido. Tenemos invasión ilegal de propiedad privada, robo con premeditación, falsificación de documentos oficiales, intento claro de fraude patrimonial y posiblemente hasta corrupción médica comprobable. Su familia se metió en un problema legal gigantesco. ¿Qué podemos hacer exactamente?, pregunté sintiendo como mi corazón se aceleraba con anticipación. Varias acciones legales simultáneas. Primero, mañana mismo a primera hora vamos a presentar una demanda urgente de desalojo por invasión ilegal. Segundo, vamos a denunciar formalmente el robo de sus joyas ante la policía ministerial. Tercero, vamos a denunciar la falsificación de documentos médicos directamente ante la Junta Médica Estatal y la oficina del fiscal. Y cuarto, vamos a solicitar una orden de restricción inmediata para impedirles legalmente que sigan usando su nombre de forma fraudulenta para cualquier trámite. ¿Cuánto tiempo aproximado llevará todo este proceso legal? El desalojo puede ser prácticamente inmediato si el juez ve evidencia absolutamente clara de invasión, como en su caso. En situaciones donde los invasores no tienen ningún derecho legal demostrable a la propiedad, la ley mexicana actúa sorprendentemente rápido para proteger al propietario legítimo. ¿Y cuánto costarán exactamente sus honorarios profesionales? Mis honorarios son de 80,000 pesos por todo el proceso completo hasta su resolución final. Puedo pagarlos hoy mismo si es necesario, respondí sin vacilar ni un segundo. Su sonrisa profesional se ensanchó visiblemente. Me gusta enormemente trabajar con clientes que se toman absolutamente en serio su defensa legal. Señora Aguilar, su familia pensó equivocadamente que usted era una viejita indefensa y vulnerable. Se equivocaron completamente. Usted es una mujer extraordinariamente preparada y capaz. Llevo 70 años completos preparándome para defenderme del mundo, licenciado. No voy a detenerme precisamente ahora cuando más lo necesito. Excelente actitud mental. Una pregunta extremadamente importante antes de proceder. ¿Está usted completamente dispuesta a ir hasta el final absoluto con esto? Porque cuando comencemos oficialmente este proceso legal, su relación con su hijo probablemente quedará irreparablemente destruida para siempre. Me quedé en silencio por un largo momento, pensando profundamente en Rodrigo, en el niño inocente que había sido, en el hombre honorable que podría haber llegado a ser, en el cobarde traicionero en el que finalmente se había convertido. Licenciado, mi hijo me traicionó brutalmente por dinero. Me declaró mentalmente incapaz por dinero sucio. Me humilló públicamente delante de extraños por dinero. Si nuestra relación puede destruirse tan fácilmente por simple codicia,
Entonces honestamente nunca fue una relación genuina de verdad. El licenciado Galindo asintió con profundo respeto profesional. Perfectamente entendido. Procederemos inmediatamente con absolutamente todo. Mañana mismo a primera hora presentaremos todas las acciones legales simultáneamente. Hay algo adicional que quiero, continué con voz firme. Quiero que entiendan perfectamente que subestimaron completamente a su oponente. Quiero que aprendan que las consecuencias de traicionar a la familia son absolutamente reales y permanentes. ¿Qué tiene específicamente en mente? Quiero que este proceso legal sea completamente público. Quiero que absolutamente todos sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo y conocidos sepan exactamente lo que hicieron. Quiero que el costo social de su traición sea tan devastadoramente alto como el costo legal y financiero. Eso definitivamente se puede arreglar sin problema. Los registros del tribunal son completamente públicos por ley, y podemos asegurarnos estratégicamente de que los medios locales se enteren de un caso tan escandaloso y mediático. El fraude contra adultos mayores es un tema candente actualmente. Salí de ese despacho legal sintiéndome como una persona completamente diferente. Ya no era Isabel Aguilar, la madre traicionada, humillada y victimizada. Ahora era Isabel Aguilar, la mujer que se estaba defendiendo implacablemente con absolutamente todas las armas legales a su disposición. La guerrera que no se rendiría jamás. Esa misma noche, desde la soledad de mi habitación de hotel, llamé a mi hermana menor Laura que vivía en Tijuana. Le conté la historia absolutamente entera sin omitir ningún detalle por doloroso que fuera. Isabel, simplemente no puedo creer que Rodrigo realmente hiciera algo tan horrible después de absolutamente todo lo que sacrificaste por él durante toda su vida. Ya no importa en absoluto lo que sacrifiqué, Laura. Lo único que importa ahora es exactamente lo que voy a recuperar y proteger. Colgué el teléfono después de hablar casi una hora completa y me senté en el borde de la cama, mirando fijamente hacia donde estaba mi casa a lo lejos. Desde la ventana del hotel podía ver perfectamente las luces brillantes encendidas, la música todavía sonando escandalosamente, la celebración de invasores continuando como si absolutamente nada grave hubiera pasado. Pero mañana sería un día completamente diferente para absolutamente todos ellos. Un día que jamás olvidarían mientras vivieran. El martes a las 8 en punto de la mañana, el licenciado Tomás Galindo llegó directamente a mi casa con 3 documentos legales oficiales, un oficial uniformado de la Policía Municipal y un notario público certificado. Llegué exactamente al mismo tiempo en un taxi, vestida impecablemente con mi mejor traje sastre gris oscuro y cargando un portafolio de cuero lleno hasta el tope de pruebas documentales irrefutables. La familia invasora de Jimena estaba desayunando tranquilamente en mi terraza cuando finalmente vieron la caravana legal oficial estacionarse directamente en el garaje. Vi claramente a Jimena dejar caer su taza de café de porcelana cuando reconoció inmediatamente las placas oficiales de la patrulla policial. Buenos días a todos, dijo el licenciado Tomás Galindo con una voz extremadamente profesional y autoritaria. Soy el abogado Tomás Galindo, representante legal exclusivo de la señora Isabel Aguilar, la única y legítima propietaria registrada de esta propiedad. Hemos venido oficialmente a entregar una orden judicial de desalojo inmediato por invasión ilegal de propiedad privada. Jimena salió corriendo desesperadamente de la terraza con una expresión de pánico absoluto en el rostro que jamás olvidaré mientras viva. Verónica apareció inmediatamente justo detrás de ella, grabando todo frenéticamente con su celular como si fuera simplemente otro episodio dramático más de sus redes sociales estúpidas. La madre de Jimena, que todavía estaba usando descaradamente una de mis batas de seda favoritas, parecía completamente confundida y aterrorizada. El oficial de policía presentó formalmente la orden de desalojo y comenzó a enumerar profesionalmente las violaciones legales específicas. Invasión de propiedad privada sin consentimiento del propietario. Destrucción intencional de bienes personales. Robo de objetos de valor. Uso fraudulento de propiedad ajena. Mientras él hablaba con autoridad absoluta, observé cuidadosamente el rostro de cada uno de los invasores. El shock inicial, la incredulidad total. El miedo creciente de que sus acciones criminales iban a tener consecuencias legales absolutamente reales. Tienen exactamente 2 horas completas para recoger únicamente sus pertenencias personales y abandonar completamente la propiedad, anunció el oficial con voz firme e inflexible.
Cualquier artículo que pertenezca legítimamente a la señora Aguilar debe permanecer aquí obligatoriamente. Supervisaré personalmente todo el proceso para asegurarme de que no se lleven absolutamente nada que no les pertenezca legalmente. 2 horas, gritó Verónica con histeria evidente. Esto es completamente imposible. Tenemos niños pequeños aquí. Tenemos familias enteras. Deberían haber pensado cuidadosamente en esas familias y esos niños antes de invadir ilegalmente la propiedad privada de otra persona, respondió el notario público con calma profesional absoluta. En ese momento dramático, Rodrigo llegó finalmente conduciendo a velocidad peligrosa. Salió del auto tambaleándose con una expresión de desesperación total. Obviamente alguien le había llamado urgentemente para avisarle sobre la llegada oficial de la policía. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó casi sin aliento, con el rostro completamente rojo. Su esposa y toda su familia están siendo legalmente desalojados de la propiedad privada de su madre por invasión ilegal comprobada, explicó el licenciado Galindo con frialdad profesional. Y usted personalmente está siendo citado oficialmente como cómplice directo en un caso criminal de intento de fraude patrimonial contra un adulto mayor. ¿Fraude patrimonial? ¿Criminal?, tartamudeó Rodrigo, el color drenándose completamente de su rostro. Le mostré directamente los documentos incriminatorios. Los papeles de transferencia de propiedad fraudulenta que ibas a firmar para robarme legalmente mi casa, Rodrigo. Los papeles que tu querida esposa tenía escondidos cuidadosamente en mi armario secreto. Los documentos médicos completamente falsificados. Rodrigo palideció hasta verse casi cadavérico. Lo miré fijamente a los ojos, buscando desesperadamente algún rastro diminuto del hijo que crié con tanto amor y sacrificio. Pero solo encontré la mirada vacía de un completo extraño. Un hombre cobarde que había elegido conscientemente traicionar a su propia madre por dinero sucio. Mamá, por favor, déjame explicarte todo, dijo con voz quebrada y temblorosa. Esto es un terrible malentendido. Ya no hay absolutamente nada que explicar ni justificar, Rodrigo. Ya tomaste tu decisión final. Elegiste tu camino. Jimena se acercó rápidamente a Rodrigo y le susurró algo desesperadamente al oído. Él sacudió la cabeza repetidamente, claramente incómodo y asustado. ¿Qué está diciéndote exactamente tu esposa ahora mismo, Rodrigo?, pregunté con voz cortante. ¿Te está sugiriendo que le digas a la policía que tengo problemas mentales graves? ¿Qué invento historias fantasiosas? ¿Qué estoy delirando? Sus ojos se abrieron con shock, confirmando exactamente mis sospechas. Esas palabras me hirieron infinitamente más profundamente que cualquier insulto directo que Jimena hubiera pronunciado jamás. Incluso en este momento, frente a evidencia legal irrefutable, frente a la ley misma, frente a todo lo que estaba sucediendo, todavía intentaban desesperadamente etiquetarme como mentalmente incapaz e incompetente. Señor Rodrigo Aguilar, intervino profesionalmente el licenciado Galindo extendiendo un sobreoficial. Aquí está su citación formal del tribunal. Tiene exactamente 3 días hábiles para comparecer personalmente en el Tribunal de Familia para responder formalmente a las acusaciones criminales de complicidad en intento de fraude patrimonial contra un adulto mayor vulnerable. ¿Complicidad? ¿Criminal?, repitió Rodrigo como zombi. Pero yo soy su único hijo. Ella no puede legalmente demandar a su propio hijo. Señor Aguilar, dijo firmemente el oficial de policía, la ley mexicana no hace absolutamente ninguna excepción por parentesco familiar cuando se trata de fraude comprobado y robo. Un delito es un delito grave, completamente sin importar quién lo cometa. Las siguientes 2 horas fueron un espectáculo absoluto de caos total y humillación profunda para toda la familia invasora de Jimena. Desde la terraza de mi casa finalmente recuperada, observé tranquilamente cómo la invasión que habían planeado tan meticulosamente se deshacía completamente frente a mis ojos. La madre de Jimena fue la primera en colapsar emocionalmente. Después de media hora interminable de llanto histérico y gritos descontrolados, se sentó derrotada en las escaleras principales y se negó rotundamente a ayudar con el embalaje urgente. Esto es completamente tu culpa, Jimena, le gritó amargamente a su propia hija. Me dijiste que absolutamente todo estaba perfectamente resuelto. Me dijiste que la viejita estúpida había aceptado todo resignadamente. Mamá, cállate inmediatamente y ayúdame a empacar, respondió Jimena histéricamente, metiendo ropa desesperadamente en bolsas de plástico sin ningún orden. Los niños inocentes corrían aterrorizados por toda la casa llorando y gritando.
sin entender absolutamente nada de por qué tenían que abandonar tan abruptamente el paraíso donde habían estado jugando felizmente. Un niño pequeño de aproximadamente 8 años se acercó tímidamente a mí con sus ojitos rojos e hinchados de tanto llorar. Señora, ¿por qué nos está echando de aquí? Nosotros no hicimos absolutamente nada malo, dijo con voz quebrada. Mi corazón se partió dolorosamente en pedazos. Los niños eran completamente inocentes en toda esta situación terrible. Simples peones manipulados en el plan elaborado de sus padres ambiciosos. No te estoy echando porque hayas hecho algo malo, mi niño, expliqué con la voz más suave posible. Te estoy pidiendo que te vayas porque esta es mi casa personal y tu familia vino aquí sin pedirme permiso. Invadieron mi propiedad, pero mi mamá nos dijo específicamente que esta era nuestra casa nueva ahora, que podíamos quedarnos para siempre. Tu mamá estaba completamente equivocada, hijo. Esta casa no es de tu familia. Jimena escuchó nuestra conversación privada y se acercó absolutamente furiosa, con los ojos inyectados de odio puro. No te atrevas a hablar directamente con mis hijos. No tienes ningún derecho a confundirlos aún más de lo que ya están. No los estoy confundiendo en absoluto. Tú los confundiste terriblemente al traerlos ilegalmente a una casa que jamás fue tuya. Esta casa es legítimamente nuestra. Rodrigo es tu único hijo. Los hijos heredan automáticamente de los padres. Es ley natural. Los hijos heredan cuando los padres fallecen, Jimena, no cuando los padres todavía están completamente vivos, sanos y perfectamente capaces. Usted ya está vieja y acabada. ¿Para qué demonios necesita una casa tan enorme y lujosa a su edad avanzada? Es un desperdicio criminal de recursos. El licenciado Galindo intervino de inmediato con autoridad. Señora, absolutamente cada comentario que está haciendo sobre la edad de mi cliente está siendo documentado oficialmente como evidencia adicional de discriminación sistemática por edad y abuso psicológico deliberado contra un adulto mayor protegido por ley. Jimena se cayó instantáneamente, con el rostro completamente rojo de ira impotente contenida. Rodrigo había estado cargando silenciosamente maletas hacia los autos estacionados, evitando completamente mi mirada durante todo el proceso. Cuando finalmente solo faltaban 30 minutos para el plazo fatal, se acercó lentamente con expresión derrotada. Mamá, necesitamos hablar seriamente ahora mismo. Ya no hay absolutamente nada que discutir, Rodrigo. Todo está dicho. Por favor, admito completamente que las cosas se salieron terriblemente de control, pero todavía podemos arreglar esto como familia. Podemos llegar a algún acuerdo razonable sin involucrar abogados caros, policías y tribunales. ¿Qué tipo exacto de acuerdo propones? Bueno, usted se queda completamente con su casa. Por supuesto, nosotros aceptamos públicamente que fue un error grave venir sin avisarle primero, y a cambio usted retira inmediatamente todas las acciones legales. Las joyas se las devolveremos completas. Todo lo que tomamos prestado por error. ¿Prestado por error? ¿De verdad esperas que acepte que robar las joyas heredadas de mi madre fue simplemente un error inocente? Mamá, no fue robo intencional. Fue un malentendido terrible en el caos de la situación. ¿Y el informe médico completamente falsificado también fue un malentendido? ¿Y la solicitud fraudulenta de transferencia de propiedad por supuesta incapacidad mental? ¿Y humillarme públicamente llamándome parásita inútil frente a toda su familia? Él permaneció en silencio absoluto, completamente incapaz de encontrar excusas convincentes para tantas traiciones acumuladas. No fui yo quien organizó todo esto. Fue principalmente Jimena, murmuró finalmente como cobarde. Pero tú estabas presente físicamente. Me viste siendo humillada brutalmente por tu esposa en mi propia casa y no dijiste absolutamente nada para defenderme. Yo honestamente no sabía qué decir en ese momento. Sabías perfectamente qué decir, Rodrigo. Tenías que defender a tu madre, pero elegiste cobardemente quedarte en silencio para no contrariar a tu esposa manipuladora. Se desesperó visiblemente intentando encontrar alguna salida que ya simplemente no existía. Ok, de acuerdo. Jimena definitivamente se comportó terriblemente mal. Lo admito públicamente. ¿Qué más quiere específicamente que diga? Quiero que me digas la verdad absoluta. Quiero que admitas abiertamente que planeaste robar mi casa usando documentos médicos falsificados. Quiero que admitas que me traicionaste deliberadamente por dinero sucio. Yo no la traicioné por dinero, mamá. Lo hice pensando en mi familia, en mis hijos. ¿Yo qué soy entonces, Rodrigo? ¿No soy tu familia también?
Sí, usted es mi familia obviamente, pero Jimena y los niños son mi responsabilidad principal ahora mismo. Entonces tu responsabilidad principal actual es robar despiadadamente a tu propia madre. Rodrigo se llevó ambas manos a la cabeza en frustración extrema. Mamá, usted simplemente no entiende la presión. Tenemos gastos absolutamente enormes. Los niños necesitan escuelas privadas caras, ropa de marca, vacaciones internacionales. La casa de Jimena necesita reparaciones constantes. Trabajo día y noche sin descanso, pero el dinero jamás alcanza para todo. Y por eso decidiste que yo tenía que pagar obligatoriamente tus cuentas excesivas con el trabajo de toda mi vida. Usted vive completamente sola en un departamento pequeño y modesto. No necesita para nada una casa de playa tan grande y lujosa. Es un desperdicio total de recursos. Ahí estaba finalmente. La verdad desnuda había emergido. Rodrigo no me había traicionado simplemente por amor a su familia. Me había traicionado porque pensaba genuinamente que yo no merecía lo que había trabajado 70 años para conseguir. Un desperdicio, repetí lentamente la palabra, sintiendo su peso aplastante. Mis 30 años de trabajo día y noche son un desperdicio. Mi disciplina férrea de ahorrar cada peso es un desperdicio. Mi sacrificio de criarte sola después de enviudar es un desperdicio. Mamá, no quise decirlo exactamente de esa manera. Claro que lo quisiste decir exactamente así. Acabas de decirlo claramente. Ya basta, por favor, explotó Rodrigo violentamente. Siempre es exactamente lo mismo con usted. Siempre recordándome eternamente todo lo que sacrificó. Siempre haciéndome sentir culpable por tener mi propia vida independiente. El silencio que siguió fue absolutamente total. Hasta Jimena dejó de empacar desesperadamente para escuchar la explosión final. Ahí está la verdad completa, dije con una calma sobrenatural que me sorprendió. No me traicionaste por dinero sucio. Me traicionaste porque mis sacrificios maternales por ti se convirtieron en una carga psicológica insoportable que no podía soportar más. Yo no dije exactamente eso. No tuviste que decirlo con palabras. Acabas de gritarlo claramente. Rodrigo se quedó parado allí inmóvil, respirando pesadamente con el rostro completamente rojo de vergüenza, ira y frustración acumulada. ¿Sabes cuál es la cosa más triste y patética de todo esto, hijo? Si me hubieras pedido ayuda directamente, honestamente te habría ayudado sin dudar. Si me hubieras dicho que tenías problemas financieros graves, habríamos encontrado alguna solución juntos. Pero preferiste conspirar cobardemente a mis espaldas, humillarme públicamente e intentar robarme usando la ley corrupta. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente que usted diría que no automáticamente. ¿Cómo lo sabías si jamás me preguntaste directamente? Porque usted siempre ha sido extremadamente apegada a su dinero, excesivamente controladora con todo el trabajo de su vida. Controladora, Rodrigo. Pagué completamente tu universidad cara. Compré tu primer auto nuevo. Te presté el dinero para el enganche de tu casa. Te ayudé financieramente literalmente decenas de veces durante toda tu vida adulta. Sí, pero siempre con condiciones estrictas. Siempre recordándome eternamente que era su dinero, que era su sacrificio personal. Finalmente lo entendí todo perfectamente. Rodrigo no me había traicionado por simple codicia material. Me había traicionado por orgullo masculino herido. Su orgullo de hombre adulto no podía soportar seguir dependiendo financieramente de su vieja madre. ¿Sabes una cosa, Rodrigo? Tienes toda la razón del mundo. Debería haberte obligado a ser mucho más independiente cuando eras más joven. Debería haberte dejado resolver tus propios problemas financieros en lugar de siempre rescatarte inmediatamente. Pero es demasiado tarde para cambiar el pasado ahora. Y ahora tendrás la oportunidad dorada de ser completamente independiente porque de ahora en adelante resolverás absolutamente todos tus problemas financieros sin ninguna ayuda mía. El licenciado Galindo miró su reloj de lujo. Señoras y señores, les quedan exactamente 10 minutos finales. El estallido final fue absolutamente caótico. Jimena gritando órdenes contradictorias. Los niños llorando desconsoladamente. Rodrigo cargando las últimas maletas pesadas con una expresión de derrota total y absoluta. Cuando finalmente estaban todos metidos en sus autos sobrecargados, Jimena bajó dramáticamente la ventanilla de su camioneta y gritó una última amenaza desesperada. Esto no ha terminado para nada, vieja amargada y cruel. Vamos a apelar legalmente. Vamos a demostrar públicamente que usted está completamente loca. Adelante,
respondí con calma absoluta. Mi abogado estará esperándolos pacientemente. Los autos finalmente se fueron levantando nubes de polvo en mi garaje destruido. Rodrigo fue el último en arrancar su vehículo. Me miró intensamente por el espejo retrovisor durante varios segundos, pero yo ya le había dado completamente la espalda. Esa relación había terminado para siempre. El licenciado Tomás se acercó respetuosamente. ¿Cómo se siente exactamente ahora, señora Aguilar? Exhausta completamente, respondí con total honestidad, pero también me siento libre. Libre de tener que fingir que somos una familia feliz. Libre de tener que excusar la traición con amor maternal ciego. Libre de fingir que esto se puede arreglar con perdón automático y olvido conveniente. El oficial de policía se despidió formalmente. El notario público terminó meticulosamente sus documentos finales. El licenciado Galindo me entregó ceremoniosamente las llaves de mi propia casa. Señora Aguilar, su propiedad ha sido oficialmente recuperada por completo. Subí lentamente los escalones de mi terraza y me senté en mi silla favorita de mimbre. Por primera vez en una semana interminable estaba finalmente sola en mi propia casa, pero sabía perfectamente que el acto final de esta obra dramática aún estaba por venir. La justicia apenas comenzaba.